Bien, mi nombre es Michael Aldana y pues les voy a explicar cómo se hacen las derivadas logarítmicas. Entonces, para empezar, debemos primero saber qué es un logaritmo. Entonces, así rápidamente les voy a recordar. Un logaritmo en base a de x es igual a y porque a la y es igual a x. ¿Eso qué quiere decir? Que el logaritmo en base a de x va a ser un número al que elevo a de tal manera que me dé x. Por ejemplo, el logaritmo el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 porque 2 a la 3 es igual a 8. Cuando nosotros tenemos un logaritmo en base e, este número e significa el número de Euler, se escribe como logaritmo natural de x y se lee tal cual, logaritmo natural. Bien, existen ciertas propiedades de los logaritmos. Primera propiedad: no existe el logaritmo en base a igual a 0, sea cual sea la base a. El logaritmo en cualquier base del número 1 siempre va a ser igual a 0. El logaritmo de cualquier base de la misma base va a ser igual a 1. No existe un logaritmo de base negativa y tampoco existe un logaritmo en base positiva de un número negativo. Esta propiedad nos dice que el logaritmo en base a de la misma base elevado a un exponente es igual al exponente. Por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 4 a la 3 es igual a 3. Bien, existen otras propiedades que son un poco más importantes que las anteriores. Primera propiedad: el logaritmo en base a de un producto es igual al logaritmo en base a del primer factor más el logaritmo en base a del segundo factor. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 16 por 8, eso va a ser igual al logaritmo en base 2 de 16 más logaritmo en base 2 de 8. El logaritmo en base 2 de 16 es 4 porque 2 a la 4 es 16, y el logaritmo en base 2 de 8 es 3 porque 2 a la 3 es igual a 8. Entonces sumamos eso, 4 más 3 igual a 7. La siguiente propiedad es logaritmo del cociente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, logaritmo en base a de x sobre y, eso va a ser igual a logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 16 sobre 8, eso va a ser igual a logaritmo en base 2 de 16 menos logaritmo en base 2 de 8. El primer logaritmo es 4, el segundo es 3, entonces 4 menos 3 va a ser igual a 1. El logaritmo en base a de x a la n, note acá que es distinto a este de acá, porque en este la base del logaritmo y la base de la potencia eran la misma letra, ¿sí? El mismo número. En este caso no, es distinto, acá es a y acá es un x. Entonces, cuando yo tengo logaritmo en base a de un x a la n, es igual al exponente por el logaritmo en base a de x. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base de 3 de 27 al cuadrado, entonces yo lo que hago es que paso este cuadrado a multiplicar el logaritmo, entonces queda el logaritmo en base 3 de 27, y eso es igual a este 2 que está acá, y el logaritmo en base 3 de 27 es 3, entonces 2 por 3, 6. Otro ejemplo, logaritmo en base 4 de 16 a la 5, paso el 5 a multiplicar, me queda el logaritmo en base 4 de 16, 5 por logaritmo en base 4 de 16 es 2 porque 4 a la 2 es 16, entonces 5 por 2, 10. Bien, vuelvo y repito, esta regla, como a es distinto a x, es distinta de esta que a si es igual a a. Bien, seguimos. Esta regla de acá es prácticamente una extensión de la anterior. Entonces acá lo que sucede es que debemos recordar que cuando tengo una raíz, eso se puede determinar de esta manera, es decir, la raíz enésima de un x es igual a sx a la 1 sobre n. Entonces, siguiendo esa regla, entonces tenemos la misma propiedad anterior, es decir, que si yo tengo logaritmo en base a de la raíz enésima de un número, eso va a ser igual a 1 sobre la raíz, sobre la n, ¿sí? Sobre el índice de la raíz,
por logaritmo en base a de x. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de raíz cuadrada de 125. Entonces eso va a ser igual a logaritmo en base 5 de 125 a la 1 medio, porque acá es un 2, ¿no? Entonces queda la 1 medio. Paso hacia 1 medio a multiplicar, entonces me queda 1 medio de logaritmo en base 5 de 125. Logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Y 1 medio por 3 es igual a 3 medios. Y 3 dividido en 2, 1.5. Ahora, esta siguiente propiedad es una propiedad muy importante, sobre todo cuando nosotros tenemos el uso de una calculadora científica pues que no tiene las suficientes funciones para poner las bases de todos los logaritmos. Entonces esta la llamamos cambio de base. Entonces resulta que, ¿por qué les digo lo de la calculadora? Porque resulta que algunas calculadoras solo tienen la logaritmo esta y logaritmo natural, es decir, que tienen para logaritmo en base 10 y para logaritmo natural, es decir, en base e. Entonces acá lo que hacemos, el cambio de base es muy sencillo. Si yo deseo cambiar de una base a una base b, entonces yo lo que hago es que esto lo igualo a el logaritmo en base b de este número sobre el logaritmo en base b de la base anterior, es decir, de a. Por ejemplo, si quiero cambiar logaritmo en base 2 de 4 de base 2, es decir, de acá de base 2 a base 4, entonces yo lo que hago es lo siguiente, entonces queda logaritmo en base 2 de 4, el que voy a cambiar, lo cambio a base 4, entonces quedaría logaritmo en base 4 de 4 sobre logaritmo en base 4 de 2, de este 2 de acá. Logaritmo en base 4 de 4 es 1, por la propiedad que les dije ahorita, ¿cierto? Y logaritmo en base 4 de 2 es 1 medio, porque pues 4 a la 1 medio es 2. 4 a la 1 medio es lo mismo que raíz de 4, lo que les expliqué ahorita con las raíces. Entonces eso es 2, ¿cierto? Acá entonces logaritmo en base 4 de 2 es igual a 1 medio, y 1 sobre 1 medio, pueden utilizar la regla de la oreja o dividir con fracciones como quieran, es igual a 2. Otro ejemplo. Si quiero pasar logaritmo en base 9 de 27 de base 9 a base 3, entonces yo digo acá, logaritmo en base 9 de 27 a la base 3 que haría logaritmo en base 3 de 27 sobre logaritmo en base 3 de 9, ¿sí? Este primer logaritmo me da 3 y el logaritmo segundo me da 2, y 3 sobre 2 es 1.5. ¿Listo? Por último vuelvo y recuerdo. Usualmente en la notación matemática, cuando la base es 10, se utiliza solamente logaritmo en base x, es decir, no se le coloca la base acá, ¿sí? Pero si la base es el número de Euler, entonces se escribe logaritmo natural de x. ¿Listo? Bien. Ahora sí, vamos a mirar las derivadas logarítmicas. Si f de x es igual al logaritmo en base a de u, entonces f' de x, es decir, la derivada, va a ser igual a este u derivado sobre ese u sin derivar por el logaritmo en base a, la base que tenemos acá, del número de Euler. Esta la vamos a utilizar muchísimo. Y de ahí salen otras fórmulas. ¿Listo? Entonces, otra fórmula que sale de ahí es que, como tenemos que el logaritmo en base a de e es igual, por cambio de base, ¿cierto?, a 1 sobre el logaritmo natural de a, entonces tenemos esta fórmula general, por decirlo así, ¿sí? La derivada de esto va a ser igual a u', es decir, la derivada de esto sobre eso sin derivar por 1 sobre el logaritmo de a. Lo pueden escribir de esta manera, como lo estoy indicando acá, o lo pueden escribir de esta manera. O sea, esto es lo que varía. Logaritmo en base a de e, o lo pueden escribir 1 sobre el logaritmo natural de a. De las dos formas sirve, dependiendo del ejercicio. Ahora, cuando tenemos logaritmo natural de una función, como eso es lo mismo que decir logaritmo en base de u, entonces sucede acá lo siguiente, que cuando tenemos f de x igual al logaritmo natural de u, simplemente la derivada de eso va a ser esta u derivada sobre esa u sin derivar. Eso es para logaritmo natural. Repito, la derivada del logaritmo natural de u va a ser igual a u' sobre u.
La explicación de eso es porque si yo tengo logaritmo natural de u, eso es igual al logaritmo en base e de u. Si aplico la primera fórmula, esta de acá, entonces voy a tener esto, u' sobre u por 1 sobre el logaritmo natural de e, u' sobre u por el logaritmo natural de e. Como esto está en base e y le estamos sacando en base e a e, entonces eso es igual a 1 por las propiedades que expliqué anteriormente, y 1 sobre 1 es 1, entonces simplemente, y esto multiplicado por 1 pues me queda lo mismo, entonces u' sobre u. Entonces, para evitarse todo esto de acá, simplemente debemos recordar que la derivada del logaritmo natural de u simplemente es u' sobre u. Recuerden que cuando yo hablo de u en estos casos, esa u hace referencia a otra función. Esto tiene gran relación con la regla de la cadena, entonces es posible que este tema lo estén viendo después de haber visto regla de la cadena. Igualmente que pues pasen la regla de la cadena, puede suceder que en ciertos ejercicios tengamos que utilizar otras propiedades de la derivación. Voy a hacer ahora acá, para terminar, unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos f de x igual al logaritmo en base 2 de x al cuadrado. Entonces, recuerden la propiedad. Entonces es x al cuadrado derivado, ¿no? Entonces quedaría 2x 2x sobre x al cuadrado, ¿cierto? Porque es el de abajo, ¿sí? El de abajo es este sin derivar, por 1 sobre el logaritmo natural de 2. Entonces acá hago las operaciones correspondientes y me da este número, aunque podríamos solucionarlo de otra manera. Esto podríamos decir que acá omitimos propiedades, y como omitimos propiedades, perdón, entonces puede ser que nos quede mal este ejercicio, puede ser que quede mal. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Entonces resulta que como acá tenemos 2 y acá 2, entonces decimos que eso puede ser igual a 2 logaritmo natural, perdón, logaritmo en base 2 de x. Eso por una de las propiedades. Ahora, acá no vamos a utilizar esta fórmula general, sino vamos a utilizar la primerita. Entonces me va a ser igual a u', eso derivado sería igual a u', es decir, en este caso sería, acá sería 2 por la derivada de eso. Esta es la constante y la derivada de esto. 2 es constante, se queda quieto, y la derivada de esto sería la de arriba, u', entonces sería, esto sería 1 sobre x, que sería el de abajo sin derivar, por el logaritmo en base 2 de e. Entonces esto sería otra forma de escribirlo, sería 2x por logaritmo en base 2 de este resultado o este resultado, sirven, pero lo que pasa es que pues este queda un poco más ordenado que este es un poco más exacto que este, incluso este de acá sería este mismo de acá, sino que escrito de otra manera. ¿Listo? Bueno, entonces cuando tenemos, por ejemplo, f de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado, entonces aplicamos esta fórmula de acá, ¿cierto? ¿Sí? Aplicamos esa fórmula de acá y tenemos entonces que es el x arriba va a tener derivada de eso, va a ser acá, el numerador va a ser la derivada de x al cuadrado, es decir 2x sobre eso mismo sin derivar, x al cuadrado. Entonces tengo una x acá, acá tengo xx, entonces se va una de estas x con el de arriba y me queda 2 sobre x. Es decir que la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado es igual a 2x. Ahora, para terminar, entonces tenemos este ejemplo. No, nos queda otro ejemplo más. Logaritmo natural de 2x a la 4 más 3x al cuadrado menos x. Entonces eso, la derivada de eso, como es logaritmo natural, simplemente va a ser esto derivado arriba sobre eso sin derivar. Entonces acá sería 2x a la 4 derivado sería 8x a la 3 más 6x, la derivada de esto, menos 1, la derivada de x,
sobre eso mismo sin derivar, y eso sería el resultado de la derivada del logaritmo natural de esta función. Esta de acá, cuando tenemos la raíz. Recuerden que cuando tenemos las raíces es como si tuviéramos eso elevado a un medio. Por propiedad de los logaritmos, entonces decimos que esto es igual al logaritmo de esto por un medio, ¿sí? Pasamos el exponente acá a multiplicar, y eso entonces va a ser igual a un medio por propiedades del cociente es igual a esto, al logaritmo de esto de acá arriba menos el logaritmo de esto de acá abajo. Con eso ya entonces empezamos a derivar. Entonces acá deriva un medio, el un medio queda fijo por si utilizamos la regla del producto sale un proceso muy largo. Simplemente cuando vamos a derivar una función por una constante, la constante es un número fijo, se deja el número fijo y se por la multiplicación de la derivada de la constante. Entonces la derivada de la derivada de la función sería esta de acá. Entonces eso derivado por reglas de los logaritmos sería entonces igual, utilizando la primera fórmula, ¿no? 1 sobre 1 más x por logaritmo en base 10, porque estamos en base 10, de menos 1, que menos 1 es porque la derivada de 1 menos x es menos 1 sobre 1 menos x por el logaritmo en base e. Acá entonces, como ambos tienen logaritmo en base e, entonces factor común de esos es base e, se saca, se multiplica por él, y acá como tenemos menos menos queda más. Entonces ahora lo que hacemos es que sumamos estas dos fracciones. Entonces al sumarlas queda esto acá. Recuerden, lo pueden hacer con mínimo como múltiplo de estas dos, o simplemente multiplican 1 por 1 menos x, sería 1 menos x, 1 más x por 1 sería 1 más x, y 1 más x por 1 menos x, entonces 1 más x por 1 menos x. Entonces acá queda esto, entonces un medio por la suma de eso por logaritmo de e. Ahora, si se fijan de esto de acá abajo, está expresado como una diferencia de cuadrados, entonces de productos notables, ¿no? Yo lo llamo diferencia de cuadrados para asociarlos con la factorización. Entonces productos notables, como es lo mismo, pero pues acá menos más, entonces queda 1, porque es el primer número al cuadrado, en este caso es 1, y 1 al cuadrado es 1, menos el segundo número al cuadrado, en este caso es x, entonces x al cuadrado. Si hago la suma de esto de acá arriba, entonces 1 más 1, 2, menos x con más x se cancela, entonces me queda 2. Ahora, un medio por esto, por 2, sobre 1 menos x al cuadrado, entonces este 2 con este 2 se cancela, quedaría entonces 1 sobre 1 menos x al cuadrado por el logaritmo de, y ese sería el resultado.